El sol de la mañana proyectaba un cálido resplandor sobre el pequeño y desordenado taller enclavado en las afueras de Guadalajara, donde el olor a aceite, grasa y metal flotaba en el aire. El lugar era un santuario para máquinas que habían visto días mejores, un refugio para motores que habían rugido por carreteras y caminos secundarios, pero que ahora susurraban débilmente, rogando por una segunda oportunidad. Hoy, el taller estaba a punto de presenciar un desafío como nunca antes había enfrentado. Un enorme camión semirremolque naranja, maltratado y desgastado, entró retumbando en el patio, con el motor tosiendo y chisporroteando como si jadeara. La pintura del camión estaba descolorida, su carrocería marcada por años de trabajo incansable transportando cargas pesadas por todo el país. El conductor, un hombre con un elegante traje gris y el rostro endurecido por años de batallas comerciales y decepciones, bajó con el ceño fruncido profundamente grabado en sus rasgos. Sus ojos recorrieron el taller con una mezcla de frustración y escepticismo, como si desafiara a alguien a ofrecer una solución al problema que había plagado su preciado vehículo. «Esa camioneta no volverá a funcionar», murmuró en voz baja, haciéndose eco del veredicto de 3 talleres distintos que habían examinado el motor y lo habían declarado irreparable. El coste de la reparación era astronómico, el tiempo requerido impensable y la esperanza de una recuperación prácticamente extinguida. Sin embargo, allí estaba, de pie ante un modesto taller, aferrándose al último hilo de desesperación. Dentro, Elena se limpió la grasa de las manos, con sus ojos oscuros serenos y concentrados a pesar del peso de la duda que flotaba en el aire como una espesa niebla. Con tan solo 22 años, era la mecánica más joven de la ciudad, un hecho que muchos solían descartar incluso antes de que hablara. Vieron su juventud, su género y la suciedad que cubría su desgastado overol, y asumieron que solo era una niña jugando con herramientas, una novata que aún tenía que demostrar su valía en un mundo dominado por hombres curtidos con décadas de experiencia. Pero Elena sabía más. Había aprendido a escuchar los motores como otros escuchaban música, a oír los sutiles ritmos y susurros que revelaban secretos ocultos bajo capas de metal y aceite. Su abuelo, un maestro mecánico que había pasado su vida insuflando vida a máquinas muertas, le había enseñado que cada motor tenía una historia, y que si escuchabas con suficiente atención, te diría exactamente lo que necesitaba. El hombre del traje se acercó, con pasos pesados por la impaciencia. «¿Es usted el mecánico?», preguntó, con la voz aguda y teñida de incredulidad. Elena sostuvo su mirada fijamente. «Sí, señor. Soy Elena. Me gustaría echar un vistazo». Resopló, y una risa amarga escapó de sus labios. «Mira todo lo que quieras, pero no me hagas perder el tiempo. 3 talleres dijeron que esta camioneta no tiene salvación». Elena no se inmutó. Avanzó hacia la camioneta con silenciosa confianza, con las manos firmes a pesar de la presión del momento. Abrió el capó, revelando el complejo corazón de la máquina, un laberinto de tuberías, cables y componentes metálicos que parecían latir con vida propia. Sus ojos recorrieron cada centímetro, buscando la anomalía que otros habían pasado por alto. Entonces escuchó, no solo con sus oídos, sino con su intuición afinada por años de práctica y pasión. El motor le hablaba, contándole la historia de un pequeño sensor, casi invisible, que funcionaba mal y enviaba señales falsas al sistema informático de la camioneta. Era un pequeño detalle, fácilmente pasado por alto por quienes solo veían la superficie, pero era la clave para desbloquear la resurrección de la camioneta. Elena sonrió levemente, una chispa de esperanza encendiéndose en su interior. «Creo que sé que está mal», dijo en voz baja. El hombre arqueó una ceja, con el escepticismo aún ensombreciendo su rostro, pero también un destello de curiosidad, una esperanza desesperada de que tal vez, solo tal vez, este joven mecánico pudiera hacer lo que los demás no podían. Elena se puso a trabajar con precisión y cuidado, moviendo las manos con la gracia de quien comprende el delicado equilibrio entre máquina y mecánico. Retiró el sensor defectuoso, un diminuto dispositivo cilíndrico no más grande que un dedo, y lo reemplazó por uno nuevo que tenía guardado, un regalo de su abuelo, quien siempre creyó en estar preparado para lo inesperado. Mientras reconectaba los cables y aseguraba los componentes, el taller se sumió en un tenso silencio, roto solo por el leve zumbido de las herramientas y los sonidos distantes de la ciudad despertando. Elena se secó el sudor de la frente y giró la llave de contacto. El motor rugió al encenderse, un sonido potente y suave que llenó el espacio con energía renovada. El camión, antes silencioso y sin vida, ahora respiraba de nuevo. Su corazón latía fuerte y constante. El hombre del traje lo miró, con incredulidad, con la boca ligeramente abierta, mientras asimilaba la realidad de lo que presenciaba. Elena retrocedió un paso,
con expresión serena pero triunfante. A veces, dijo en voz baja, el más mínimo detalle marca la diferencia. El taller estalló en murmullos de asombro y respeto. Elena no solo había reparado un camión que fue declarado inservible, sino que también había destrozado las dudas y los prejuicios que la rodeaban. Había demostrado que la verdadera pericia no se mide por la edad ni el género, sino por la pasión, el conocimiento y la valentía de escuchar lo que otros se niegan a oír. Ese día, el camión naranja fue más que una máquina que volvió a la vida. Fue un símbolo de resiliencia, de romper barreras y del poder oculto en los detalles que muchos pasan por alto. El viaje de Elena apenas comenzaba, pero su victoria ya era un rayo de esperanza para quienes se atrevían a creer en lo imposible. El rugido del motor del camión resonó por el taller, un sonido triunfal que parecía insuflar nueva vida no solo a la máquina, sino al aire que rodeaba a Elena. El hombre del elegante traje gris se quedó paralizado, con la incredulidad grabada en el rostro mientras observaba cómo el motor, antes apagado, latía con renovado vigor. A su alrededor, los mecánicos reunidos en el taller intercambiaron miradas. Su escepticismo inicial dio paso lentamente al asombro. Elena se secó las manos con un trapo. El corazón le latía con fuerza, con una mezcla de alivio y orgullo silencioso. Había enfrentado dudas y rechazos toda su vida, pero este momento era diferente. Era la prueba de que su conocimiento, su intuición y su dedicación podían superar incluso los juicios más severos. El hombre finalmente encontró la voz, con un tono que mezclaba respeto a regañadientes e incredulidad persistente. ¿Cómo supiste que era solo ese sensor?, preguntó, acercándose al camión, sin apartar la vista del motor. Elena sostuvo su mirada fija, con voz serena pero firme. Los motores hablan si escuchas. Ese sensor enviaba información falsa a la computadora, haciéndole creer que el motor fallaba en varios puntos. Era una pieza pequeña, pero controlaba muchas cosas. Reemplázala y el motor podrá funcionar como debería. El hombre asintió lentamente, asimilando sus palabras. 3 talleres no lo detectaron. Dijeron que el motor estaba muerto, sin posibilidad de reparación. Elena se encogió de hombros levemente, con una leve sonrisa en los labios. A veces, la gente ve lo que espera ver. No escucha con suficiente atención. Aprendí de mi abuelo que cada motor tiene una historia. Y si escuchas con atención, te dice exactamente lo que necesita. La expresión del hombre se suavizó y, por primera vez, miró a Elena no como una joven que podría estar desorientada, sino como una profesional cualificada que acababa de salvar su negocio. «Soy Patricio Mendoza», dijo, extendiendo la mano. «Soy el dueño de la empresa de transporte que depende de este camión. Me acabas de ahorrar millones y semanas de inactividad». Elena le estrechó la mano, firme y segura. «Me alegra haber podido ayudar. Pero no se trata solo de arreglar camiones. Se trata de respeto por el trabajo, por las máquinas y por quienes lo hacen». Patricio asintió. Sus ojos reflejaban una nueva comprensión. «Debo admitir que te subestimé. Pensé que solo eras una chica jugando a ser mecánica». La sonrisa de Elena se desvaneció levemente, reemplazada por una tranquila determinación. «Ya lo he oído antes. Pero estoy aquí para demostrar que la habilidad no es cuestión de género ni edad. Se trata de conocimiento, pasión y dedicación». El taller bullía con energía renovada al correrse la noticia del éxito de Elena. Otros mecánicos se acercaron a ella, algunos con preguntas, otros con felicitaciones. Elena respondió a cada uno con humildad y confianza, sabiendo que esto era solo el comienzo. Durante los siguientes días, Patricio regresó al taller varias veces, y cada visita profundizó su respeto por la experiencia y el carácter de Elena. Empezó a verla no solo como una mecánica, sino como una socia en su negocio, alguien que podía ayudarlo a revolucionar la forma en que mantenía y gestionaba su flota. Elena, mientras tanto, se encontraba en el centro de un movimiento creciente. Jóvenes de pueblos y ciudades cercanas comenzaron a visitar el taller, inspiradas por su historia y con ganas de aprender. Inició sesiones informales de capacitación, compartiendo sus conocimientos y animando a otras a seguir su pasión por la mecánica, sin importar los obstáculos que enfrentaran. Pero no todas estaban contentas. Algunos de los mecánicos más veteranos de la ciudad murmuraban a sus espaldas, dudando de sus métodos y cuestionando su autoridad. Patricio, sin embargo, se mantuvo firme a su lado, usando su influencia para proteger y promover su trabajo. Una tarde, mientras Elena trabajaba en otro camión, Patricio se acercó con una propuesta. «Elena», dijo, «quiero ofrecerte un puesto en mi empresa.
no solo como mecánica, sino como jefa de una nueva división enfocada en diagnóstico y mantenimiento avanzados. Elena levantó la vista, sorprendida pero intrigada. «Es un gran paso», dijo con cautela. «Lo es», asintió Patricio. «Pero creo en tu talento y visión. Juntos, podemos cambiar la industria». Elena consideró la oferta detenidamente. Era una oportunidad para expandir su impacto, para generar un cambio real para las mujeres mecánicas y para la industria en general. Tras un momento, asintió. «Acepto, pero con una condición, que creemos un programa para capacitar y apoyar a las jóvenes que quieran entrar en este campo». Patricio sonrió, impresionado por su determinación. «De acuerdo, construyamos algo duradero». Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, Elena se quedó afuera del taller, observando cómo se alejaba el camión naranja, con el motor zumbando suavemente. Sintió una profunda sensación de satisfacción y esperanza. El camino por delante sería desafiante, pero estaba lista. Por ella misma, por las mujeres que la seguirían y por el futuro de la mecánica. El más mínimo detalle lo había cambiado todo, y esto era solo el comienzo. Los días posteriores al triunfo de Elena sobre el camión aparentemente muerto estuvieron llenos de un torbellino de actividad y cambio. La noticia de su éxito se extendió rápidamente por la unida comunidad de mecánicos y transportistas de Guadalajara, despertando una mezcla de admiración, curiosidad, para algunos, inquietud. Elena se encontró en el centro de atención, no solo como una mecánica experta, sino como símbolo de algo más grande, un desafío a las viejas costumbres y los prejuicios que habían dominado la industria durante tanto tiempo. Su taller, antaño un rincón tranquilo lleno del familiar sonido de herramientas y motores, ahora bullía de visitantes deseosos de ver a la joven que había desafiado las expectativas. Entre ellos se encontraban jóvenes de pueblos cercanos, con los ojos brillantes de esperanza y determinación, en busca de guía e inspiración. Elena la recibió a todas, compartiendo generosamente sus conocimientos, sabiendo que cada una representaba un paso hacia la eliminación de las barreras que habían mantenido a tantas fuera del oficio. Pero el cambio, como siempre, trajo consigo resistencia. Algunos de los mecánicos más veteranos, hombres que habían pasado décadas perfeccionando su oficio, susurraban dudas y críticas a espaldas de Elena. Cuestionaban sus métodos, su juventud, sobre todo, su lugar en un mundo que creían solo suyo. Elena oía los murmullos, pero se negaba a que la sacudieran. Recordó las palabras de su abuelo: «Al motor no le importa quién eres, solo le importa si sabes escuchar». Una tarde, mientras se encontraba en el compartimento del motor de un camión pesado, Patricio Mendoza llegó al taller. Su presencia era imponente, pero había una nueva calidez en su mirada, un respeto que había surgido a presenciar la habilidad y el carácter de Elena. «Elena», dijo, «he estado pensando en cómo podemos llevar esto más lejos. Tu trabajo le ha ahorrado millones a mi empresa, pero lo más importante es que ha cambiado nuestra forma de ver el talento y el potencial». Elena levantó la vista, secándose el sudor de la frente. «Me alegra oír eso, pero aún queda mucho por hacer. Muchos aún dudan de nosotros, y la industria tarda en cambiar». Patricio asintió. «Por eso quiero ofrecerte un puesto, no solo como mecánica, sino como jefa de una nueva división dedicada al diagnóstico y la formación avanzados». A Elena se le aceleró el corazón. Esto era más que un trabajo, era una oportunidad para construir un legado. «Acepto», dijo, «pero con una condición, que creemos un programa de becas para apoyar a las jóvenes que quieran dedicarse a este campo pero carezcan de los recursos». Patricio sonrió ampliamente. «De acuerdo, hagámoslo realidad». Juntos, comenzaron a sentar las bases de lo que se convertiría en un programa revolucionario en la región. La visión de Elena era clara: un lugar donde se cultivara la pasión y la habilidad, donde el género no fuera una barrera y donde la próxima generación de mecánicos pudiera prosperar. A medida que el programa cobraba forma, Elena se vio obligada a equilibrar las exigencias del liderazgo con el trabajo práctico que amaba. Capacitó a aprendices, desarrolló nuevas técnicas de diagnóstico y trabajó incansablemente para demostrar que la excelencia era el único estándar que importaba. Mientras tanto, Patricio usó su influencia para abrir puertas, forjando alianzas con universidades, proveedores y empresas de transporte deseosas de apoyar la iniciativa. Pero el camino no estuvo exento de desafíos. Una noche, mientras Elena cerraba el taller, un grupo de hombres se acercó con rostros severos y voces cargadas de hostilidad. «No pertenecen aquí», dijo uno con desdén. «Esto es trabajo de hombres». Elena se irguió, con la mirada firme.
Esto es trabajo de todos. La habilidad y la dedicación no tienen género. El enfrentamiento fue tenso, pero la tranquila confianza de Elena calmó la situación. La noticia del incidente se extendió, desatando conversaciones por toda la ciudad sobre respeto, oportunidad y cambio. La determinación de Elena no hizo más que fortalecerse. Sabía que cada obstáculo era una oportunidad para demostrar que el futuro pertenecía a quienes estaban dispuestos a escuchar, aprender y liderar. Pasaron los meses y el programa floreció. Jóvenes que alguna vez soñaron con trabajar con motores, pero se sentían limitadas por la tradición, ahora cruzaban con confianza las puertas del taller, con las manos ansiosas por aprender y un espíritu inquebrantable. Elena observaba con orgullo cómo sus aprendices diagnosticaban complejos problemas de motores, reparaban sistemas intrincados y se ganaban el respeto de sus compañeros. El camión naranja que lo había desencadenado todo se convirtió en un símbolo, no solo de una máquina que volvía a la vida, sino de un movimiento que estaba cambiando vidas e industrias. Patricio, un hombre endurecido por la pérdida y el escepticismo, se había transformado junto a Elena. Su empresa se hizo conocida no solo por su eficiencia, sino también por su equidad e innovación. Solía hablar en eventos, compartiendo la historia del joven mecánico que le había enseñado el verdadero significado del liderazgo y el respeto. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, Elena se encontraba fuera del taller, observando el parpadeo de las luces de la ciudad. Pensó en su abuelo, cuyas lecciones la habían guiado a través de cada desafío. Susurró un agradecimiento en voz baja, sintiendo su presencia en el zumbido de los motores y la promesa del futuro. El camino por delante aún era largo, lleno de desafíos y dudas, pero Elena estaba lista. Por ella misma, por las mujeres que la seguirían y por los innumerables motores que esperaban contar sus historias a quienes quisieran escuchar. El impulso que Elena y Patricia habían construido era innegable, pero con el crecimiento llegaron nuevos desafíos que pusieron a prueba su determinación y visión. El programa de becas prosperaba, atrayendo a jóvenes de toda la región ansiosas por aprender el oficio de mecánica, pero la vieja guardia de la industria no estaba lista para ceder su control tan fácilmente. Los rumores y la resistencia comenzaron a surgir en lugares inesperados, entre proveedores, clientes e incluso dentro de la propia empresa de Patricio. Elena se vio envuelta en una compleja red de escepticismo y sabotaje sutil, donde cada éxito se veía acompañado de dudas y cada paso adelante ensombrecido por obstáculos invisibles. Una tarde, mientras Elena revisaba los informes de diagnóstico con su equipo, Patricio entró en el taller con expresión seria. «Elena, tenemos que hablar», dijo en voz baja pero urgente. Ella asintió, percibiendo el peso de sus palabras. Entraron en su oficina, un espacio elegante que contrastaba marcadamente con el desolado suelo del taller. «Algunos de nuestros clientes más importantes están bajo presión», explicó Patricio. «Se sienten incómodos con los cambios que estamos implementando. Se preguntan si un equipo liderado por mujeres jóvenes puede mantener los estándares que esperan». Elena apretó la mandíbula. «Los estándares no se basan en el género. Se basan en la habilidad y la dedicación. Lo hemos demostrado». Patricio suspiró. «Lo sé, pero las viejas costumbres son difíciles de erradicar. Algunas amenazan con llevar su negocio a otro lugar». Elena miró por la ventana, la ciudad extendiéndose bajo sus pies. «Entonces les demostramos de lo que somos capaces. No nos rendimos». Durante las siguientes semanas, Elena redobló sus esfuerzos en capacitación y control de calidad, impulsando su equipo a nuevas alturas. Introdujo herramientas de diagnóstico avanzadas y fomentó una cultura de aprendizaje continuo y respeto mutuo. Lentamente, los escépticos comenzaron a ver resultados. Menos averías, reparaciones más rápidas y un nivel de precisión que superó las expectativas. Mientras tanto, la trayectoria personal de Elena se profundizaba. Se encontró asesorando no solo mecánicos, sino también a líderes, ayudando a sus aprendices a desarrollar confianza y resiliencia en un mundo que a menudo los subestimaba. Una noche, después de un largo día, Elena se sentó sola en el taller, reflexionando sobre lo lejos que había llegado. Los recuerdos de la duda y el rechazo aún persistían, pero ya no la dominaban. Ya no era solo una joven mecánica, era una pionera, un modelo para quienes se atrevían a soñar más allá de los límites impuestos por la sociedad. Justo entonces, entró Patricio con una pequeña caja. «Quería darte esto», dijo, entregándosela. Dentro había una llave inglesa antigua, pulida y grabada con las palabras: «Para Elena, que escucha el corazón del motor». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «Perteneció a mi abuelo», explicó Patricio.
Fue un gran hombre y veo su espíritu en ti. El gesto fue más que simbólico. Fue un traspaso de la antorcha, un reconocimiento del lugar de Elena en un legado de habilidad, pasión y perseverancia. Conforme los meses se convirtieron en un año, el impacto del programa se extendió más allá de Guadalajara. Otros talleres y empresas de transporte comenzaron a adoptar el modelo de Elena, abrazando la diversidad y la innovación. Las universidades se asociaron con el programa, creando vías para que las mujeres ingresaran a la ingeniería y los campos técnicos. La historia de Elena se convirtió en una fuente de inspiración, un testimonio de lo que se podía lograr cuando se cultivaba el talento y se derribaban las barreras. Sin embargo, en medio del éxito, Elena mantuvo los pies en la tierra. Continuó trabajando codo con su equipo, con las manos manchadas de grasa y el oído atento al sutil lenguaje de los motores. Sabía que el viaje continuaba, que cada camión reparado, cada mecánico capacitado, era un paso hacia un futuro donde el respeto y las oportunidades eran universales. Una mañana fresca, mientras el sol salía sobre la ciudad, Elena se encontraba fuera del taller, observando la llegada de una nueva generación de mecánicos, jóvenes de ambos sexos, listos para aprender, desafiar y construir. Sonrió, sintiendo el peso de la historia y la promesa del futuro. El más mínimo detalle lo había cambiado todo. Pero fue la valentía de escuchar, creer y actuar lo que realmente transformó vidas. Elena respiró hondo, lista para lo que le deparara el futuro, sabiendo que el camino era suyo. Los años siguientes marcaron una nueva era no solo para Elena, sino para toda la comunidad que alguna vez dudó de ella. El pequeño taller en las afueras de Guadalajara se había transformado en un vibrante centro de innovación y aprendizaje, un faro para quienes creían en romper barreras y reescribir las reglas. Elena estaba al mando de esta transformación, con las manos aún expertas en el arte de la mecánica, pero su visión ahora mucho más amplia de lo que jamás había imaginado. El programa de becas que ella luchó por crear prosperó más allá de lo esperado, atrayendo a jóvenes de todo México, todos deseosos de aprender el lenguaje de los motores y el poder de la perseverancia. Cada aprendiz traía consigo una historia de esperanza, el sueño de un futuro donde el talento se reconociera sin prejuicios. El liderazgo de Elena no se limitaba a enseñar habilidades técnicas. Se trataba de inculcar confianza, resiliencia y la convicción de que podían cambiar el mundo. Patricio Mendoza, quien alguna vez fue un hombre endurecido por la pérdida y el escepticismo, se había convertido en un fiel aliado y socio. Su empresa, Transportes del Bajío, ahora era reconocida no solo por su eficiencia, sino también por su compromiso con la equidad y la innovación. Juntos, habían construido más que un negocio, habían construido una comunidad. Una tarde, mientras Elena se preparaba para una ceremonia en honor a los graduados del programa, reflexionó sobre el camino que la había traído hasta aquí. Pensó en su abuelo, cuya sabiduría había sido su guía, y en el camión naranja que había sido el catalizador del cambio. Los recuerdos de la duda y el rechazo aún persistían, pero ya no la dominaban. En cambio, alimentaron su determinación de asegurarse de que nadie más tuviera que enfrentar los mismos obstáculos solo. La ceremonia se celebró en un salón recién construido, nombrado en honor a su abuelo, lleno de familias orgullosas, mentores y líderes de la industria. Elena subió al escenario, con voz firme y llena de emoción, mientras se dirigía al público. Cuando empecé, muchos me decían que no podía hacer esto, que era demasiado joven, demasiado inexperta o que simplemente no era la persona adecuada para este trabajo. Pero aprendí que la verdadera medida de un mecánico no está en la edad ni el género, sino en la pasión, el conocimiento y el coraje de escuchar. Hoy, celebramos no solo las habilidades que han adquirido, sino también las barreras que han derribado y los futuros que han conquistado. El aplauso fue atronador, un testimonio del impacto de su trabajo y la esperanza que inspiraba. Entre los graduados se encontraba Mariana, una joven zacatecana de ojos brillantes que llegó sin experiencia y se fue lista para diagnosticar problemas complejos de motores con confianza. Elena se llenó de orgullo al ver a sus estudiantes avanzar, cada uno una prueba viviente de lo que se puede lograr cuando la oportunidad se encuentra con la determinación. Más tarde esa noche, cuando la multitud se dispersó y el taller se tranquilizó, Elena y Patricio permanecieron juntos, contemplando las luces de la ciudad. Han cambiado más que solo motores, dijo Patricio en voz baja. Han cambiado vidas, incluida la mía. Elena sonrió, sintiendo el peso del viaje y la promesa del futuro. Apenas hemos comenzado, respondió. El camino por delante aún era largo, lleno de desafíos y oportunidades, pero Elena estaba lista. Por ella misma, por las mujeres y los hombres que la seguirían,
y por los innumerables motores que esperaban contar sus historias a quienes quisieran escuchar. El más mínimo detalle lo había cambiado todo, pero fue el coraje de creer y la fuerza para actuar lo que realmente transformó una comunidad, una industria y una vida.